Inicio de año con un recrudecimiento de la guerra de Ucrania. Según Kiev, cientos de soldados rusos habrían muerto en uno de los ataques ucranianos más letales del conflicto. Moscú reconoció el ataque, pero un número mucho menor de pérdidas. Vamos en breve por más detalles. Soy Jenny Pérez, aquí en Berlín. Destacamos. Rusia cifra en 63 sus soldados muertos tras un ataque ucraniano en la escuela número 19 de Makivka, ciudad minera de la periferia de Donetsk, ocupada por Rusia desde 2014. Miles de fieles acuden a la capilla ardiente del Vaticano para despedir al Papa emérito Benedicto XVI. Muestras de reconocimiento y oración en el velorio del primer Papa que renunció al pontificado activo en siglos de historia del catolicismo. Y Luis Inácio Lula da Silva estrena su primer día efectivo del nuevo gobierno con 37 ministros y ministras. El presidente brasileño ya comenzó a revertir una serie de decisiones de su antecesor Jair Bolsonaro a través de decretos presidenciales. Se lo contamos. En Rusia, el Ministerio de Defensa confirmó este lunes la muerte de 63 soldados en un ataque ucraniano ocurrido durante el último día del año. El ataque se produjo en la ciudad de Makivka, en la región ucraniana de Donetsk, anexionada por Moscú en septiembre del año pasado. Las imágenes muestran las secuelas del ataque, con un gran edificio reducido a escombros. Poco antes, el Ministerio de Defensa de Ucrania informó de hasta 400 soldados rusos muertos en el bombardeo. Y queremos conocer más sobre la situación actual en Ucrania y lo hacemos con Emanuel Shas, quien es corresponsal de Deutsche Welle en Kiev. ¿Qué tal, Emanuel? Un gusto saludarte, aunque sea en esta situación. ¿Qué otros detalles has trascendido donde te encuentras sobre el ataque en Kayevska, en el Kiev también, donde Moscú entrega cifras, sabemos, muy dispares acerca de las bajas rusas de las que ha informado el gobierno de Kiev? Pues sobre esa situación sabemos esta noche que al menos 63 soldados rusos murieron en el bombardeo. Hay una gran diferencia entre las declaraciones rusas y las declaraciones ucranianas. Las declaraciones rusas están de 63, las del Ministerio de Defensa de Kiev de más de 400 soldados rusos que murieron. Kiev confirmó un ataque, un bombardeo contra equipamiento militar ruso en la región ocupada de Donetsk. Y lo notable en este caso aquí es que por primera vez el ejército ruso informe bastante pronto sobre bajas importantes de sus fuerzas y habla también de 4 misiles ucranianos lanzados contra sus fuerzas en Donetsk y dijo que se trató de lanzacohete HIMARS. Y a todo esto, ¿qué más se sabe de los ataques rusos durante la noche sobre Kiev? Se informó de civiles muertos, de cortes de electricidad. ¿Cuál es la situación ahora mismo? Pues no es una situación normal. Hemos tenido en los días pasados varias oleadas de bombardeos aquí, con al menos 5 muertos en la capital y varias destrucciones de edificios, de infraestructuras eléctricas. Eso también significa por la gente que cada noche tenemos que irnos al shelter, al búnker o al metro durante varias horas. Es que es una situación muy difícil para la población y una situación sin señal de mejorarse en los próximos días, en las próximas semanas. Emanuel Shas, un agrado escucharte, un abrazo de Año Nuevo, hasta pronto. Y en otros temas internacionales, el Vaticano abrió este lunes la capilla ardiente para despedir al Papa emérito Benedicto XVI. Miles de personas hicieron cola durante el día dentro y fuera de la Basílica de San Pedro del Vaticano para mostrar sus respetos. Este ritual se va a extender hasta el próximo miércoles, porque el jueves serán los funerales, que será el primer funeral papal en casi 2 décadas. Durante 3 días, los fieles católicos tendrán oportunidad de despedirse del Papa Benedicto XVI. La primera ministra Giorgia Meloni fue una de las primeras en hacerlo. En la Basílica de San Pedro, la atmósfera fúnebre solo se alteraba por la necesidad de documentar el acontecimiento. Mientras tanto, alrededor del Vaticano, la multitud espera paciente.
y algunos feligreses intentaban resumir su experiencia. Me emociona ver el cuerpo, aunque se aprecie su sufrimiento, pero creo que incluso en esto, el Papa nos dio un ejemplo de fe. Estar delante del cuerpo del Papa es un sentimiento indescriptible. No era consciente de que estaba ahí, de que realmente era él. El domingo, durante su oración de Año Nuevo, el Papa Francisco elogió a su antecesor. Unámonos todos con un solo corazón y una sola alma para dar gracias a Dios por el don de este fiel servidor del Evangelio y de la Iglesia. Benedicto hizo historia en 2013 al renunciar por problemas de salud, convirtiéndose en el primer pontífice en hacerlo desde la Edad Media. Durante su pontificado se destaparon abusos a menores por parte del clero, y el Santo Padre pidió disculpas a las víctimas durante su visita a Australia en 2008. Lamento profundamente el sufrimiento de las víctimas. En la ciudad natal de Benedicto, en Baviera, se escuchó un último mensaje. Un sacerdote local leyó póstumamente el testimonio de fe de Benedicto, con un discurso inquebrantable. Manteneos firmes en la fe, no os dejéis confundir. El Papa Benedicto será enterrado el jueves, en un funeral al que se espera acudan miles de personas. Una cita histórica que pondrá fin a un periodo con 2 papas en el Vaticano. Desde la madrugada hemos visto largas colas de fieles que esperaban a que a las 9 de la mañana, hora local, abriera sus puertas la Basílica de San Pedro para dar un último saludo al Papa Benedicto XVI, fallecido el pasado sábado a los 95 años de edad. Las 5 primeras horas en las que este templo ha estado abierto, según los datos ofrecidos por el Vaticano, han rendido un último homenaje al Papa emérito más de 40.000 personas. Entre ellas están algunos mandatarios, como el presidente de la República de Italia, Sergio Mattarella, y la primera ministra, Giorgia Meloni. Ha habido también una gran cantidad de fieles de América Latina que nos han comentado que recordaban principalmente de Joseph Ratzinger el legado que supone haber renunciado al pontificado. La capilla ardiente va a poder visitarse hasta el miércoles por la tarde, ya que al día siguiente, el jueves por la mañana, será el funeral. Y cambiamos de asunto, hablamos de Brasil. Hoy es el primer día efectivo en funciones del nuevo gobierno de Luis Ignacio Lula da Silva. Este lunes asumen formalmente sus tareas los 37 ministros y ministras de su gabinete. En un ejercicio de pragmatismo político, Lula estrena un gobierno de unidad nacional, desde representantes de la izquierda a la derecha moderada, y no ha perdido tiempo porque desde su juramento este domingo, el presidente brasileño ha emitido varios decretos para cancelar controvertidas decisiones de su antecesor. El nuevo año llega con nuevo líder en Brasil. Luis Ignacio Lula da Silva fue reelegido presidente para un tercer mandato. En su primer discurso ante el Congreso, prometió combatir la deforestación en la Amazonía y restaurar la credibilidad medioambiental en su país. Somos responsables de la mayor parte de la Amazonía, grandes acuíferos y yacimientos minerales, petróleo y fuentes de energía limpia. Abordaremos estos temas con soberanía y responsabilidad para compartirlos con la humanidad de forma solidaria y nunca subordinada. El ex líder sindical recibió la banda presidencial de manos de representantes de grupos minoritarios brasileños. Un acto realizado normalmente por el líder saliente, pero Jair Bolsonaro se negó a cumplir con su último protocolo. A continuación, Lula, visiblemente emocionado, pronunció su primer discurso ante la nación y prometió gobernar para todos los brasileños.
Quiero dirigirme a los que votaron a otros candidatos. No solo gobernaré para aquellos que me votaron, sino para 215 millones de brasileños y brasileñas. Gobernaré para todos, con miras hacia el futuro y dejando a un lado las divisiones y la intolerancia del pasado. Tras las formalidades, Lula se reunió con líderes y altos representantes extranjeros, entre ellos el presidente argentino Alberto Fernández, el rey Felipe VI de España y el presidente alemán Frank-Walter Steinmeier. Una jornada de pompa ceremonial y celebración. A partir de ahora, Lula tendrá que recuperar la credibilidad medioambiental, acabar con la violencia armada y reunificar una nación muy dividida. Y queremos ampliarlo, hacemos con nuestra enviada especial a Brasil, Nicole Riz. Nicole, saludos. Y hablemos, por favor, de los primeros decretos de Lula da Silva y de los cambios más inmediatos, también simbólicos, en este primer día en activo de su gobierno. Cuéntanos, por favor. Hola, buenos días. Pues de hecho sí, ya ha firmado más de 10 decretos y uno de ellos fijo que va en contra de las políticas de Bolsonaro es la prohibición de armas para la gente, que ya no se pueden llevar armas en las calles de Brasil. Además también se va a reestabilizar el auxilio familiar para las familias más pobres, que van a recibir unos 600 reales al mes ahora, cosa con la que no podían contar antes, y un enfoque muy fuerte también en el fondo para la selva amazónica, que esto es uno de los objetivos muy grandes del presidente Lula. Quiere intentar frenar la destrucción de la selva amazónica, y si vemos las cifras en los últimos años de deforestación en estas zonas ha acelerado un 60%, entonces el tiempo corre y tiene que firmar más decretos aún para hacer esto realidad. Quédate con nosotros, en breve abordaremos el tema también para el lugar donde te encuentras, Nicole Riz. Porque a todo esto Brasil se despide de uno de sus hijos más famosos. La leyenda del fútbol, Pelé, murió a los 82 años de cáncer y sus seguidores han acudido en masa al estadio de Santos, la ciudad en la que el futbolista pasó la mayor parte de su carrera. La población tiene un día para presentar sus respetos antes de que sea enterrado el martes en una ceremonia privada. Brasil ha observado 3 días de luto nacional tras la muerte del ícono brasileño ocurrida la semana pasada. Y Nicole Riz con nosotros. Nicole, en la ciudad de Santos, donde te encuentras ahora mismo, en la ciudad que acogió al equipo Alma de Pelé, ¿qué te ha tocado ver? ¿Cómo se está despidiendo toda esa gente? Sabemos, con mucho respeto, pero también con entusiasmo se despiden de Pelé, ¿no es así? Sí, es una atmósfera de respeto, pero tampoco está llena de tristeza. La gente parece que simplemente quiere dar su último saludo a un ícono aquí en Brasil, y detrás de mí vemos que se mueve una cola muy larga. De hecho, si veo hacia esta dirección parece que es como mínimo 1 kilómetro y se está doblando varias veces, y la gente pues tiene 24 horas para despedirse de Pelé y vienen aquí con flores, llevan la camiseta de Pelé con el número 10, están cantando y están tranquilos y respetuosos en estos momentos, y yo creo que para mucha gente aquí es muy importante que hacen este camino al estadio para decirle adiós. Nicole Riz, muchas gracias. En Santos. Y seguimos poniendo la lupa sobre Brasil en este momento histórico y también de muchos desafíos con Rosa Casals. Muy bienvenida. Gracias, Jenny. Así es. En su primer día de gestión, el presidente Luis Ignacio Lula da Silva sancionó varios decretos que fueron parte de sus promesas de campaña. Por ejemplo, la limitación de compra de armas, la marcha atrás de privatizaciones de algunas empresas públicas y una reglamentación para pagar el equivalente a $120 a cada trabajador sin ingreso, con un monto adicional por hijo. El líder del Partido de los Trabajadores prometió rescatar del hambre a 33 millones de personas en el país y de la pobreza a 100 millones. Estos últimos constituyen la mitad de la población. Lula, quien por tercera vez asume la presidencia, prometió reconstruir Brasil para acabar con las profundas desigualdades. El mandatario progresista deberá manejar unas cuentas públicas con una delicada situación fiscal en medio de una tormenta económica global con fuerte presión inflacionaria.
Y sobre las propuestas de Lula en el plano económico hablamos con Marcelo Silva de Sousa allá en Brasilia. Marcelo, muchos saludos. En su primer día de gobierno, Lula prorrogó el programa de ayuda Bolsa Familia y el principal índice de la Bolsa de Sao Paulo cayó más de 3%. ¿A qué se debe el nerviosismo ante algo previsible por tratarse de una promesa de campaña? Buenas noches, Rosa. Bueno, propuestas de Lula que en su mayoría no sorprendieron porque habían sido propuestas y habían sido grandes banderas de campaña, como la de mantener el Auxilio Brasil, que pasará a llamarse nuevamente Bolsa Familia, en cerca de $115. Pero hubo algunas sorpresas entre el viernes, que fue feriado cambiario, no hubo bolsas, y también hoy, que fueron publicadas las primeras medidas de Lula y en particular dos. Por un lado, el viernes supimos que el senador Jean Paul Prates fue el indicado por Lula para la presidencia de la Petrobras, la principal compañía petrolera paraestatal, y Prates dijo que va a cambiar la política de precios de la compañía. Esto es una política que hoy en día refleja en los costos locales la paridad con el barril internacional del petróleo y con el valor del dólar. Pero sin embargo, Prates no dejó muy claro cuál sería la fórmula alternativa, trayendo bastante nerviosismo a los inversores. Y por otro lado, se conoció una decisión por la cual había una puja dentro del gobierno, por la cual van a ser prorrogados los beneficios impositivos sobre los combustibles, una medida que el propio PT había cuestionado el año pasado, calificándola de electoralista, decidida por Bolsonaro antes de la campaña, y que va a significar que las arcas del Estado van a abrir mano de al menos 9.000 millones de dólares en caso de que se extienda hasta final de año. Bueno, Marcelo, ¿y a todo esto está Lula enviando algún tipo de señales positivas a los mercados? Bueno, hay un entendimiento de que Lula está ante un juego de difícil equilibrio entre el control de las cuentas públicas y la llamada responsabilidad social. Esto porque Lula llega a la presidencia con un compromiso fuerte de combatir la pobreza, de atender las necesidades de los 33 millones de brasileños que pasan hambre, pero está claro que esto tiene que ir acompañado de una propuesta seria, responsable de las cuentas públicas, porque ante la falta de certezas el dólar está subiendo y la bolsa está cayendo, y esto, claro, impacta en más inflación y en mayor pobreza para más brasileños. Quien está intentando dar las señales es justamente el ministro de Hacienda, Fernando Haddad, que hoy asumió en el ministerio justamente y dio un discurso en el que dijo que va a trabajar para presentar en el primer semestre en el Congreso una nueva regla fiscal que sea creíble, que sea confiable y sobre todo que sea posible cumplirla. Así que estaremos muy atentos a lo que va a ser la propuesta de nueva regla fiscal una vez que el gobierno de Lula ha dicho que va a reemplazar la norma del techo de gastos, que por cierto ya ha sido cambiada, ya ha tenido aprobado un desembolso extraordinario para poder cumplir con la promesa del Bolsa Familia este año. Muchísimas gracias, Marcelo, por ampliarnos estas informaciones. Y seguimos en la región. El Banco Central de México anunció este lunes cifras récord en las remesas procedentes del exterior en 2022. Los migrantes mexicanos enviaron a sus familias en México más de 53.000 millones de dólares. Los envíos de dinero de trabajadores mexicanos residentes en el exterior, principalmente en Estados Unidos, alcanzaron un máximo histórico con un crecimiento del 13,45% anual. Se trata de la principal fuente de ingresos que tiene México, solo después de las exportaciones del sector automotriz. Esos envíos de divisas, que tienen un promedio de 300 y 350 dólares, representan el sustento de unos 4,9 millones de hogares, según el Centro de Estudios Monetarios Latinoamericanos. Las perspectivas para este 2023 son a la baja, sin embargo, debido a los pronósticos de recesión en Estados Unidos. Y aquí en Europa, un pequeño país acaparaba la atención este lunes. Y es que Croacia ha comenzado el nuevo año con dos importantes pasos hacia una mayor integración en la Unión Europea: la adopción del euro como divisa del país y la incorporación al espacio Schengen, que implica el libre tránsito de sus ciudadanos a partir de ahora sin necesidad de pasaportes. Durante las dos próximas semanas, los croatas podrán aún utilizar su antigua divisa, el kuna. Después llegará el adiós definitivo a la antigua moneda. El país ingresó en la Unión Europea hace 10 años y tuvo que introducir importantes reformas para demostrar la estabilidad de su economía. El ingreso en la eurozona y en el espacio Schengen supondrán sin duda un gran impulso para la industria turística, que representa una quinta parte de Croacia y se vio gravemente afectada por la pandemia.
Y vamos con otros asuntos ya de América Latina. Jenny. Sassy Rosa, cientos de mujeres marcharon en Santa Cruz, en Bolivia, para pedir la libertad del gobernador de ese departamento boliviano, Luis Fernando Camacho, detenido desde el pasado miércoles. Y Camacho, un político opositor cuyo estado de salud es delicado, se encuentra en prisión preventiva en La Paz, acusado de terrorismo por hechos relacionados con la crisis política del año 2019. El Comité Cívico de Santa Cruz, la mayor región de Bolivia y motor económico del país, defiende al gobernador y responsabiliza al presidente Luis Arce de llevar a cabo una persecución política, así como de excederse en la represión de las protestas que siguieron a la detención de Camacho. En México, un nuevo motín en una cárcel dejó este domingo al menos 19 muertos, 10 de ellos agentes de seguridad, 7 reclusos y 2 atacantes. 25 reos consiguieron además fugarse del llamado Centro de Readaptación Social ubicado en Ciudad Juárez, esto es en el norteño estado de Chihuahua. Y según las autoridades, el incidente comenzó con un ataque deliberado ocurrido cerca de las 7 de la mañana, cuando varios hombres se acercaron al penal en furgonetas blindadas y dispararon a los oficiales que se encontraban en la entrada. La Fiscalía General de Chihuahua anunció poco después de que la situación estaba bajo control. En agosto pasado, el centro ya había sufrido otro motín en el que murieron 11 personas, incluyendo un menor de 4 años. Y queremos ampliar la mirada, lo hacemos con el profesor Javier Oliva Posada, quien es experto en seguridad, además catedrático de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM. Profesor Oliva, un gran gusto saludarse, gracias por su tiempo. Y comienzo preguntándole, bueno, no es la primera vez que sucede, así como van las cosas tampoco será la última. ¿Por qué la situación carcelaria sigue empeorando en Chihuahua? Muchas gracias, Jean. Feliz año. Bueno, en primer lugar, desde mi punto de vista, lo que hace falta dentro de la ecuación del gobierno de López Obrador para atender la problemática de inseguridad que se vive en buena parte del país, pues tiene que ver con una reestructuración de los sistemas penitenciarios a nivel federal y a nivel estatal, como lo estamos viendo. Además, en el caso del sistema, en este reclusorio fronterizo con los Estados Unidos, en una ciudad tan importante como es Ciudad Juárez, pues evidentemente la reverberancia del acontecimiento es mayor. Estaba revisando mis archivos y no tengo registro de una masacre sobre funcionarios públicos, en este caso los custodios del reclusorio, que fueron asesinados, más otros integrantes de una pandilla contraria a los Mixles, que sería su cabecilla entre los que se dieron a la fuga. Y que pues esto nos remite a que la revisión tiene que ser urgente porque, de acuerdo a datos del Instituto Nacional de Ciencias Penales en la Ciudad de México, alrededor del 80-85% de los reclusorios a nivel de los estados de la República lo controlan los internos. Es decir, que desde adentro del presidio hacen llamadas de extorsión, de secuestro virtual, y en este caso pues vemos que ninguna medida de seguridad le impidió a los cómplices de este líder delictivo pues ser sustraído de las autoridades penales de nuestro país, para que pues de momento se sabe que este grupo, esta banda criminal, es una pandilla local que está asociada con la organización de Ismael Zambada y los hijos de Joaquín Guzmán. Y que pues esto tendría que... Dime. Y con todo esto quería preguntarle qué parte de responsabilidad le toca entonces al Estado mexicano con todo esto, cuán grande es el fracaso. Y lo pregunto también porque, contrario a lo que debería suceder, los llamados centros de readaptación social se han transformado entonces en centros de lugares para refinar el crimen. ¿Cómo lo ve usted? No solamente eso, sino es todavía más grave la situación, porque varias organizaciones criminales, como ha sucedido en los estados de Tamaulipas, Durango e incluso Sinaloa, donde en la noche los delincuentes salen a corroer el sistema social, a asesinar, a extorsionar, a secuestrar, y regresan en las mañanas a estar protegidos por los muros de estos reclusorios con las prostitutas, las dosis de droga, el alcohol, en fin. Entonces no cumplen con esta función. Por eso, si bien es cierto que el gobierno del presidente López Obrador, como en su momento Felipe Calderón o Ernesto Zedillo, cuando crean la Policía Federal Preventiva en 1999, en 2009 la Policía Federal y ahora la Guardia Nacional en el 2019, sin embargo, desde mi punto de
de vista, han hecho falta otro tipo de variables igual de importantes, como es la creación de una policía nacional, en este caso la Guardia Nacional, pero que también vaya acompañada de una revisión crítica del sistema penal acusatorio, hoy conocido de manera irónica como la puerta giratoria. Un delincuente tarda más en entrar que en salir de un proceso. Tenemos la falta de compromiso desde mi punto de vista del Poder Judicial y del Poder Legislativo, y desde luego el fortalecimiento de las policías locales, y junto con esta reestructuración de los sistemas penitenciarios. De otra manera, pues la posibilidad de alcanzar la paz pública en todo el país y la vigencia de las leyes, lo vamos a lograr, pero el esfuerzo va a ser mayor si no se incluyen estas y otras variables. Muy bien. Profesor Oliva, muchas gracias por estos asuntos en México. Gracias a ustedes por la oportunidad, que tengamos un buen año. Igualmente. La apertura del puente de Tienditas marca el inicio de una nueva etapa de convivencia entre Colombia y Venezuela, y la infraestructura binacional, rebautizada como Puente Atanasio Girardot, fue el epicentro de años de tensiones que precedieron a este restablecimiento de relaciones entre ambos países. Estos son los primeros vehículos que cruzan este puente estratégico entre Colombia y Venezuela en el primer día de 2023. El puente Atanasio Girardot, conocido también como Tienditas, fue finalizado en 2016, pero nunca fue inaugurado debido a la crisis política entre ambos países. Ya con mucha felicidad de saber que ya podemos viajar por toda Venezuela, ir y venir cuando queramos, visitar tantas ciudades y pueblos bonitos que tenemos en nuestro país hermano. Tienditas permaneció cerrado por cerca de 7 años debido a las tensas relaciones bilaterales. El expresidente colombiano Iván Duque tildó de dictador al venezolano Nicolás Maduro. Pero tras la llegada al poder del izquierdista Gustavo Petro en Bogotá en 2022, ambas naciones han restablecido sus relaciones diplomáticas y comerciales. Significa que desde hoy todos los pasos fronterizos están habilitados para el transporte individual, de transporte de pasajeros y transporte de mercancías, con los protocolos de cada uno de los países. En 2019, Maduro bloqueó la circulación en este paso fronterizo con una docena de contenedores, una medida de protesta para impedir el ingreso de la ayuda humanitaria gestionada por la oposición venezolana. Este domingo también se terminó de formalizar la apertura de los pasos por los estados venezolanos de Zulia, Apure y Amazonas, y muchos esperan que la medida lleve cambios a una porosa frontera de 2.200 kilómetros, castigada por el narcotráfico, la violencia y el contrabando. De esta manera nos despedimos. Muchas gracias por su atención. Somos Deutsche Welle en Berlín. Hasta pronto.